repito, las gasolinas en México son más caras, valen más que en Estados Unidos. Y lo patético, la gasolina en nuestro país es más cara que en Guatemala, y en Guatemala no tienen petróleo. La ganancia por comprar la gasolina y venderla cara en nuestro país es de 80,000 millones de pesos. Guardadas las proporciones, con todo respeto, ni el Chapo hace un negocio así. Aun cuando antes de la elección presidencial se dará a conocer el nuevo proyecto de nación 2018-2024, adelantamos que la propuesta se resume, o sea, la esencia de lo que se va a llevar a cabo se puede resumir de la siguiente manera: gobernar con rectitud, gobernar con el ejemplo. ¿Por qué decidimos no aumentar el precio de la gasolina a pesar de que teníamos manera de hacerlo? Podía yo decirle a la gente, yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales, y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Les dije, la vamos a mantener, no van a haber gasolinazos. Y cuando tengamos las refinerías, entonces vamos a bajarla. A partir de que vi a Peña por la televisión el día de hoy, pocas veces lo veo, me llamó la atención lo que dijo. No sé a ustedes, pero me dio pena ajena y escribí este texto que quiero compartir con ustedes. Es patético ver a Peña Nieto en la televisión tratando de justificar lo injustificable. Por el bien de todos, es mejor que renuncie. Lo digo de manera responsable. Peña Nieto está atrapado en sus propias contradicciones. A él estalló la crisis porque pensó que sería fácil, un día de campo, actuar como personaje de escenografía. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica, en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, pues transmitiendo de nuevo en esta ocasión desde la cuarentena, porque pues son tiempos de pandemia y hay que hacer caso de las indicaciones para pues, no arriesgar ni la vida, ni la salud propia, ni la de la familia. Entonces, he participado mucho en redes sociales últimamente, pero compartiendo muchas publicaciones, compartiendo mucha crítica. La verdad es que ha habido mucho movimiento, la gente está alterada, las redes sociales están muy alteradas con todo lo que está pasando, no solamente por la cuestión de la enfermedad, sino también por la cuestión de la política en México. Y bueno, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene... hay muchas diferencias, ¿no? Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo con que hay muchas diferencias en este momento, diferencias de opinión, y están muy divididas las opiniones. Yo en esta ocasión quiero compartir con ustedes esto que me encontré en redes sociales que estamos viendo aquí, en pantalla. Y esto tiene que ver, bueno, más bien es de la página del financiero.com.mx. Es una editorial, pues, de Alejo Sánchez Cano, publicada por El Financiero, y en el encabezado dice: el plan es la elección intermedia y no combatir la crisis. Les dejo el link en la descripción, el link para que vean en esta nota, solo que sí quería compartirla con ustedes aquí. Porque habla mucho respecto a
cuestión electoral y cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues hace una crítica, por supuesto. El Financiero en términos del mundo de Andrés Manuel, pues es un diario fifí, conservador, neoliberal, y pues por supuesto es una crítica muy fuerte de este gobierno autodenominado la Cuarta Transformación, que no ha transformado nada, en mi opinión. Y pues obviamente dentro de la crítica se podrían cancelar ciertos programas de los megaproyectos y destinar esos dineros a combatir la contingencia, o combatir más bien la crisis sanitaria por la que estamos pasando, y también por supuesto la crisis económica que se viene, que ya empezó desde el año pasado, obviamente, con la contracción económica de México, autoprovocada por el gobierno. No había ninguna pandemia el año pasado, pero la pandemia comenzó, o por lo menos se habló de ella desde China, a partir de diciembre del 2019. Y para entonces ya México ya era evidente que no había crecimiento económico y que estábamos en una debacle económica y financiera muy fuerte y a punto de entrar en una recesión. Entonces, desde esa perspectiva, el Financiero hace en su publicación, en este editorial, pues una crítica a los megaproyectos. Y yo lo que quiero decir es, respecto a esta nota, pues, la verdad es que esto es algo que yo vengo diciendo desde el año pasado. Las señales han sido muy claras, muy, muy claras, desde mi punto de vista, desde el año pasado. ¿Sí? Yo vengo haciendo una crítica, tal vez un poco sutil, cuando hablo en redes, pero sí he dicho en muchas ocasiones que todas estas señales tendentes a reformar la Constitución, a reformar las leyes secundarias en materia electoral, a mover fichas de ajedrez, por decirlo así. Para mí, el hecho de haber metido esta figura, por cierto, inconstitucional, de los superdelegados, para hacerlos candidateables posteriormente en las elecciones a gobernador, más adelante hacerlos gobernadores, porque por supuesto que una plataforma en la que el gobierno federal distribuye los recursos federales que le corresponden a la federación a través de las figuras de los superdelegados, le da muchos reflectores a estos superdelegados. Esto es muy obvio, y pues definitivamente todos los superdelegados puestos por Andrés Manuel López Obrador son definitivamente sus candidatos a gobernadores en los estados. Obviamente esta es una señal muy fuerte que nos dio desde el principio. Por supuesto que tener control del Congreso de la Unión, es decir, del Poder Legislativo, eso desde el principio lo vimos cuando ganó las elecciones, y la pugna muy fuerte desde incluso antes de entrar o sea, ya era presidente electo, pero no había tomado protesta, y ya había un combate muy frontal contra el Poder Judicial, y empezaron los ataques y las descalificaciones al Poder Judicial y a los miembros del Poder Judicial. Esto fue todavía en noviembre del 2018, todavía no era presidente, era presidente electo, pero no era presidente constitucional. Toma protesta el 1 de diciembre y la guerra se intensifica en contra del Poder Judicial, y con esto pues intenta, por supuesto, eso es evidente, digo, dado el escenario y el contexto, pues controlar el Poder Judicial para poder así tener control sobre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, como ya lo tenía. Aunado a esto, pues la figura de los superdelegados, controlar las entidades federativas, y con esto pues hacerse del poder total del país. Sí, por supuesto que es una conclusión a la que yo llegué desde entonces y que lo dije en su momento. Están las publicaciones, no lo estoy diciendo apenas hoy, están mis publicaciones desde el año pasado, desde el año antepasado incluso, porque esto, les digo, fue desde el 2018. Y esto es muy grave porque cada vez se intensifica con más fuerza.
¿sí? Cuando tenemos que el 85% de las reformas que ha presentado como iniciativas de ley y luego como reformas de la Cuarta Transformación, pues el 85%, insisto, han sido en materia electoral. Obviamente, pues preparando el terreno para todo esto. Si recuerdan, pues tenemos reformas a la Constitución, reformas a la ley del INE, a su estructura, a su ley orgánica, y a todo el aparato político electoral. Ha habido grandes movimientos. Recientemente, obviamente, tener a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos y que ésta a su vez haya elegido John Ackerman, fue nombrado como director o titular de los observadores por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la elección de los nuevos consejeros electorales. Y esto, pues obviamente, si vemos que John Ackerman ha dicho este tipo de cosas, la confianza que la gente tiene en las autoridades de salud. Necesitamos un líder científico y lo tenemos. Además, tenemos un hombre muy bien preparado que ha estado preparando esta circunstancia y hasta ahora lo ha hecho muy bien. Así es, ¿no? hoy mismo. El subsecretario de Salud. No, Andrés Manuel López Obrador. O sea, él es el científico, por supuesto ¿De que veras? sí. A ver, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud están siguiendo instrucciones del presidente de la República. Pero el presidente no es científico. Por supuesto que es un científico. Los que quieren utilizar esta crisis para cerrar las puertas, cerrar la economía, como lo hizo, por ejemplo, Calderón. Sabina Berman no lo podía creer. No lo podía creer. Y luego en el mismo programa salió Julio Astillero, que también es muy de izquierda, pero ha sido un poco más crítico en algunos aspectos hacia el gobierno de López Obrador. Y también, o sea, hizo una crítica, se notó que estaba descontento con las afirmaciones de John Ackerman. Entonces esto es delicadísimo, ¿no? Tenemos... ¿por qué? Pues porque si tenemos este nivel de lambisconería, porque no hay otra palabra para describirlo, hacia el presidente por parte del coordinador de observadores por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la comisión que se conforma para la elección de los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué les dice eso? Pues obviamente que quieren un control sobre el Instituto Nacional Electoral, pues para controlar las elecciones, desde mi punto de vista. Pero ya veremos quién se equivoca, ¿sí? Entonces, no me sorprende, pero sí estoy preocupado por lo que se viene. Otra cosa que quería señalar, también es algo que he venido señalando desde hace muchos meses, es la falta de iniciativas. Ya lo he señalado muy puntualmente y lo vuelvo a decir, de falta de iniciativas y reformas al marco jurídico sobre el que digamos que navega todo el aparato económico o la vida económica en el país. Solo por mencionar algunos, pues son la Ley Federal de Competencia Económica. Si recordamos, Andrés Manuel López Obrador dijo varias veces durante sus campañas que iba a combatir a los monopolios y no ha combatido a los monopolios. No hay un combate a los monopolios. Si hubiera un combate a los monopolios, entonces habría reformas o iniciativas de ley a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y no hay ni uno solo. Nadie me ha podido nombrar una sola iniciativa o reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que es la que combate los monopolios, de acuerdo al artículo 28 constitucional. Tampoco ha habido ninguna reforma sustancial al Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de impuestos especiales de producciones y servicios. No hay reformas en ese sentido. Recordemos que este sexenio, este gobierno, ha trabajado con la reforma fiscal creada por más gobiernos neoliberales, ¿sí? Si tanto se critica a los gobiernos neoliberales, y esto es algo que he dicho muchas veces, pues yo no sé por qué este gobierno de izquierda, progresista, del cambio, se siente tan cómodo trabajando con reformas que impiden el crecimiento y el desarrollo económico del país,
Recordemos que la reforma del 2015 al Código Fiscal de la Federación y a la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, todo el aparato impositivo de México fue reformado de acuerdo a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que fueron un desastre y fueron sumamente criticadas, incluso por un servidor. Y este gobierno ha trabajado con ellas de una manera muy cómoda. Pues bueno, ahí tenemos una muestra más de que en realidad no hay un proyecto de transformación, sino más bien, efectivamente, como lo dijo él, le quedó como anillo al dedo esta pandemia, esta tragedia, para reafirmar el proyecto de Andrés Manuel. Pero también tenemos reformas a las leyes de sociedades mercantiles y todas las leyes y códigos relacionados con la creación de personas morales. Tenemos también urgentes reformas, urgentes, muy necesarias y urgentes reformas a la Ley Federal del Trabajo. En fin, tendría que haber mucho trabajo en ese sentido y tendría que empezarse o haberse empezado desde el 2019 por lo menos, y no dedicarse a tirarle al Poder Judicial, a tirarlos de corruptos, a hacer descalificaciones, a todos los días decir que quien lo critica es fifí, que todos los días, todas las mañaneras se habla de lo mismo y de las supuestamente de los proyectos y de los supuestos avances. Digo, Santa Lucía tiene un 7% de avance. El domingo pasado, el domingo 5 de abril, el presidente de la República salió a dar supuestamente un informe trimestral. Las redes sociales estallaron en críticas, porque el presidente lo único que salió a decir, a leer, porque eso fue lo que hizo, fue salir a leer lo que ya está presupuestado en gran medida, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación 2020. Tenemos una gran falta de liderazgo. Es muy preocupante y espero que salgamos adelante. Por lo pronto, pues hay que hacer caso de las indicaciones que en todo el mundo se han venido haciendo, quedarse en casa, eso estamos haciendo. Quería compartir con ustedes estas inquietudes. Este gobierno sí pretende hacer movimientos y cambios muy fuertes en la estructura política, pero no creo que sea para nada bueno. Y por último, olvidaba comentarles a todo esto que comentábamos, algo que considero muy importante. Yo en sexenios pasados, con Enrique Peña Nieto y por supuesto con Calderón, una de las cosas de las que siempre me quejé, porque con ambos presidentes yo no voté por ellos y siempre fui muy crítico. Y una de mis grandes quejas siempre fue: ¿por qué podemos votar por nuestros gobernantes y no hay un mecanismo en la Constitución claro y definido que nos permita deshacernos de los malos gobernantes? Y bueno, es una de las cosas medianamente buenas que este pésimo gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos ha dado, es precisamente una reforma al artículo 35 constitucional, una adición al artículo 35 constitucional que quiero mostrarles. Y como pueden ver, aquí tenemos en pantalla precisamente la página del Congreso de la Unión, como lo pueden ver aquí, bueno, más bien de la Cámara de Diputados, ¿sí? Es la página de internet, la website de la Cámara de Diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le damos clic en el PDF y nos va a abrir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí la tenemos, ¿sí? Con su última reforma de publicar en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del 2020. Que esta reforma fue parte de las reformas que se hicieron al artículo 4 recientemente. Nos vamos al artículo 35. Aquí estamos buscando el artículo 35. Y en el artículo 35 nos dice que son nuestros derechos, ¿sí? Entre otros, bueno, que asociarse, votar en las elecciones, bla, 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 y la fracción octava nos dice votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a la siguiente. Número 1, o en primer término, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de
el presidente de la República, inciso A, el equivalente al 30% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, inciso B, o inciso C, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. Recuerden que estos son los derechos del ciudadano. Entonces son derechos de la ciudadanía, fracción octava, ya lo dijimos, ¿sí? Y fracción novena, participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Será revocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria en fecha no coincidente con las jornadas electorales federales y locales. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, este es el número 4, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. Esto es una trampa mortal, o sea, no hay manera de revocar al presidente en estos términos, pero vale la pena intentarlo. El número 5 o el quinto dice: el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados del proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como la fracción tercera del artículo 99. Y el octavo dice: el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Entonces, pues nos encontramos con esta situación de que el artículo 35 es el único medio que tenemos ahora los mexicanos para tratar, yo creo que vale la pena intentarlo, de quitarnos de encima a los malos gobernantes, empezando pues por el actual. Perdónenme, yo sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero pues es mi sentir. El artículo 35, en su fracción, para mí podríamos utilizar la octava y pues concretamente la fracción novena nos dice cómo participar en los procesos para la revocación de mandato. Y yo creo que hay que hacer caso de esto, hay que hacer uso de esto. Él nos dice que lo hará conforme a la ley, pero yo creo que nos está dando tole con el dedo. Yo propondría hacer una consulta haciendo uso del artículo, de la fracción octava del artículo 35 de la Constitución, en la que podamos solicitar una consulta de trascendencia nacional para reformar la fracción novena del mismo artículo 35 de la Constitución y cambiar el apartado segundo de esta fracción novena para que los ciudadanos puedan en cualquier momento solicitar la revocación de mandato que está establecida en esta misma fracción novena de la propia Constitución. Y bueno, pues eso es lo que quería comentarles a propósito de todo esto que hemos estado viviendo y que de todo esto que se ha dicho, porque yo creo que sí hay un peligro. Odio decirlo y reconocerlo de esa forma, pero yo creo que sí, y me preocupa mucho. No me gusta hablar demasiado sobre críticas muy directas, no es el propósito
del canal y he decidido salir a decir esto en esta ocasión, porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, ni con sus decisiones, en ningún sentido. Por supuesto, estoy abierto a todas sus mentadas de madre, a todas sus críticas, casilla de comentarios, y ahí estaremos leyéndolas. Ya para cerrar este video, es que próximamente tendremos una charla muy interesante con una abogada especialista en materia laboral, porque vienen cosas muy complicadas también en ese sector. Pero ya estaremos platicando de todo eso en el próximo video. Hasta pronto.